Alguien dijo sabiamente que donde se deja entrar el pecado como suplicante, se queda como tirano. Buenos días a todos. Es un placer estar hoy aquí con vosotros, recibir el cariño fraternal de los hermanos en Mataró. Ellos saludan en Cristo con todo el amor en nuestro Señor. Y estamos, mi mujer y yo, muy dichosos de estar hoy aquí, pudiendo alabar al Señor con vosotros y yo compartiendo la palabra con vosotros. Me gustaría empezar en el día de hoy con una ilustración que no es mía, así que si me permitís, la voy a leer. ¿Sí? Dice una leyenda árabe que cierto molinero un día fue sorprendido por un camello que metió su cabeza por la puerta de la tienda en la que estaba durmiendo y le dijo: «Afuera hace mucho frío, permíteme meter tan solo las narices». El árabe le dio permiso de hacer así, pero pronto había metido todo el cuerpo, lo cual no era muy agradable al molinero, quien comenzó a quejarse diciendo que el cuarto era muy pequeño para los dos. Entonces el camello, sí, un camello que habla, entonces el camello respondió: «Si tú estás incómodo, puedes salirte. Yo por mi parte voy a quedarme aquí donde estoy». Hermanos, hay pecados que entran en nuestra vida pidiéndonos permiso. Hay un huequecito en tu corazón. Y cuando le damos permiso para ocupar un huequecito, poco a poco se van haciendo dueños y señores de todo nuestro corazón y lo inundan y se comportan como un verdadero tirano. Este es el mensaje principal en el día de hoy. Cómo el pecado, poco a poco, se fue haciendo con el corazón de Caín y cómo el pecado, poco a poco, se va haciendo dueño de nuestro corazón si le damos permiso. Así que si me permitís, vamos a tener una lectura en Génesis, capítulo 4. ¿Me podéis acompañar? Los versículos del 1 al 10. Y vamos a leer la historia de estos dos hermanos, de Caín y Abel. Y vamos a ver esta realidad de la que os hablo. Génesis 4. Dice: «Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él». Y dijo Caín a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: «¿Dónde está Abel tu hermano?». Y él respondió: «No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?». Y él le dijo: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a hablar con Él, vamos a pedirle que nos hable hoy. Pues sí, Señor, como hemos cantado, queremos que tú nos hables hoy. Que nos hables a nuestra vida, que nos hables a nuestro corazón, que nos hables a nuestro entendimiento y que esto inunde todo nuestro ser. Que la verdad de tu evangelio nos sature, Señor. Que podamos ver cuál es la verdadera realidad espiritual, cuál es la verdadera lucha espiritual que tiene el cristiano. Y que podamos presentar defensa santa, justa, agradable delante de ti, Señor. Señor, te pido por todos mis hermanos que están hoy aquí, con todo el sufrimiento que estén pasando en sus vidas, con todos sus pecados y todas sus batallas. Y te pido que les fortalezcas, que les consueles, que les sustentes, que ellos se puedan aferrar a tu palabra, alimentar de tus promesas y seguir progresando en el camino de la fe, Señor. Gracias por tu salvación. Gracias porque tú has hecho toda la obra y nosotros solo somos unos beneficiados de ella.
En tu nombre oramos. Amén. Muy bien, en primer lugar, vamos a tomar el versículo 1. Os voy a explicar cómo voy a dividir el sermón de hoy. En primer lugar, vamos a tomar el versículo 1 que nos va a servir como un puente para ver todo el contexto de este texto en el momento en el que fue escrito. En segundo lugar, vamos a ver el grosso del sermón, que va a ser de los versículos del 2 al 8, y vamos a ver cuál fue el pecado de Caín, vamos a ver la vida de Caín, el corazón de Caín, el semblante de Caín, la sordera de Caín y, por fin, los hechos de Caín. Y por último, vamos a acabar con Abel y su vida y con el mejor Abel, como no puede ser de otra manera, ¿verdad? El sermón de esta mañana, como decía al principio, se resume en una frase de uno de mis autores favoritos, J.C. Ryle, que dice así: si no te arrepientes de tus pecados al nivel de tus emociones, te acabarás arrepintiendo al nivel de tus acciones. Lo vuelvo a repetir: si no te arrepientes de tus pecados al nivel de tus emociones, te acabarás arrepintiendo al nivel de tus acciones. Muy bien. Versículo 1. Dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. El nombre de Caín significa literalmente esto, adquirido. Esto es muy significativo si nos ponemos en contexto y pensamos el tipo de revelación que tenían en este momento Adán y Eva. Adán y Eva, después de haber estado en el paraíso viviendo plenamente en la presencia de Dios, pecan, cometen transgresión delante de Jehová y son expulsados. Y si recordáis, hubo una maldición para el hombre y para la tierra por causa del hombre, y hubo una maldición para la mujer, y hubo también una maldición para la serpiente. Y a la vez que fue maldita la serpiente, Adán y Eva recibieron una promesa. Podemos leer en Génesis 3:15, lo tenéis ahí mismo en vuestras Biblias, un poco antes, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así que Adán y Eva, que habían estado perfectamente en la presencia de Dios, que habían gozado en el paraíso, se aferran a esta promesa como su único billete de vuelta a la plena comunión con Dios. Yo te puedo decir a ti: mira, tú tal vez no has estado nunca en el Montseny, pues no sabes lo que te pierdes, ¿verdad? O nunca has comido este plato típico o aquel otro, pues no sabes lo que te pierdes. Tú y yo anhelamos. Si tú estás en Cristo, tú anhelas ir al cielo, ¿verdad que sí? Aferrado en las promesas de Dios, aferrado en lo que Dios ha dicho que es el paraíso, que es el nuevo Edén, tú y yo deseamos estar allí y gozar con el Señor. Pero tú y yo no hemos estado. Tú y yo, en el fondo, de forma experiencial, no sabemos lo que nos perdemos, pero Adán y Eva sí sabían lo que estaban perdiendo. Ellos sí habían estado en la presencia de Dios en el paraíso. Y ellos sabían todo lo que habían perdido por culpa del pecado. Así que ellos se aferran, si tú y yo nos aferramos a las promesas de Dios, ellos con más motivos, con motivos de saber a ciencia cierta lo que estaban perdiendo por estar en este mundo caído, se aferran a esta promesa de una forma poderosa. Fijaos también en el versículo 30, justo cuando Génesis 3:30, perdón, no puede ser. Debe ser el 20, ¿no? Sí, el 20, perdón. Justo cuando el Señor acaba de pronunciar esas palabras, Adán cambió el nombre de su mujer. Fijaos que al principio el nombre de la mujer era Isha, literalmente mujer, y Adán lo cambió a Eva, la que da vida. Así que vemos que pronto el Señor acaba de pronunciar estas palabras, Adán y Eva se aferran a esta promesa, a la promesa de un hijo que iba a pisar la cabeza de la serpiente, y ese iba a ser su billete de vuelta al paraíso. El segundo aspecto que me gustaría comentar del contexto, para ponernos en situación, es también en Génesis 3:15. Se nos habla de dos simientes enfrentadas desde el principio.
la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tenéis que poneros en contexto y pensar que el que escribe aquí, ahora, estas palabras es Moisés, y Moisés le está escribiendo a un pueblo que sale de dejar a Egipto atrás, un pueblo hostil con ellos, y va de camino a tomar la tierra prometida que está llena de pueblos hostiles. Entonces Moisés escribe el Génesis enfatizando esta realidad de las dos simientes, la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente, y la batalla que hay entre ellas desde el principio. Y la primera expresión de esta batalla la tenemos ya en los dos primeros hermanos de la historia, Abel y Caín. Pero fijaos como toda la narrativa bíblica nos habla de esto. En primer lugar, antes de ver toda la narrativa bíblica, fijaos cómo este capítulo 4 que estamos considerando termina con la genealogía de Caín, ¿es cierto? Y el siguiente es la genealogía de Adán por la línea de Set. Son dos genealogías y ya veréis cuán diferentes son. En primer lugar, vamos a ver la de Génesis 4. Os la voy a resumir para no tener que leer todo el texto, pero vais a contar las generaciones conmigo, ¿de acuerdo? En primer lugar, tenemos a Adán, Caín, Enoc, Irad, Mehulalael, Metusael y el séptimo, Lamec. ¿Y quién fue Lamec? Dijo Lamec a sus mujeres Ada y Zila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces lo será. El Señor Jesús en los Evangelios nos enseña a perdonar 70 veces 7, y este hombre malo y perverso dice que si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70. Un hombre perverso. El séptimo por la línea de Caín. Ahora, fijaos el séptimo por la línea de Set. ¿Sí? Tenemos a Adán, Set, Enos, Cainán, Malalael, Jared y Enoc. Enoc, séptimo desde Adán. No lo llamo yo así. Judas, la carta de Judas también lo llama así, séptimo desde Adán. No he sido yo el único en contar estas generaciones. ¿Y quién fue? Fue un hombre bueno que caminó con el Señor. Y fijaos qué contraste entre la genealogía de uno y la genealogía de otro. Son dos simientes enfrentadas, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, enfrentadas desde el principio. Así que el mensaje de hoy es el mensaje de una guerra entre los santos y el mundo. Y no se trata de que yo te quiera enfrentar con nadie, ¿verdad? Tú no culparías a un periodista que va a cubrir una noticia en Gaza de enfrentar a él a los dos pueblos, ¿verdad? Yo vengo a anunciarte que estás en guerra. No vengo a incitarte a que estés en guerra, yo vengo a anunciarte que si estás en Cristo, estás en guerra. Y si no estás en Cristo, también estás en guerra con los hijos de Dios. Aunque hoy aquí estés aquí sentado. Pero si tú no eres parte de la simiente de la mujer, tú odias a Dios y a todo lo que representa. Igual te consideras fileo-cristiano, igual te caen bien los cristianos, puede ser. Pero tú no quieres la verdad revelada de Dios en ti, en tu vida y para tu vida. Así que tú eres enemigo de Dios. Vemos que los enemigos de Dios han tenido, esta simiente de la serpiente en la Biblia han tenido muchos nombres. Toda la Biblia nos describe esta simiente. Esta simiente se llama Caín, esta simiente se llama Lamec, se llama Babel, se llama Egipto, se llaman los cananeos, se llaman los filisteos, se llaman los gentiles, se llama Babilonia, se llama Asiria, se llama Roma, se llaman los fariseos, se llama el mundo, se llaman los moradores de la tierra, los que adoraron a la bestia. Tienen muchos nombres en toda la Biblia. Y así, la simiente de la mujer se llama Abel, se llama Set, se llama Matusalén, se llama Noé, se llama Abraham, se llama Isaac, Jacob, José, el pueblo de Israel, el remanente fiel. Por encima de todo se llama Cristo, el único que es en singular la simiente de la mujer. El único que es nacido simiente de la mujer. Todos nacimos de la otra simiente y fuimos adoptados a esta, ¿verdad? Pero también se llaman los apóstoles, se llaman los discípulos, se llama la iglesia, se llaman los santos, los que estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dos simientes. Toda la Biblia nos habla de esta batalla.
que se origina en este texto, Génesis 3:15, que acabamos de leer. Y como os digo, la primera expresión la tenemos aquí, en los dos primeros hermanos. Ya en los hijos de Adán y Eva, los primeros hijos de Adán y Eva, ya se ve esta batalla. Vamos a ver cuál fue el pecado de Caín, si os parece. ¿Sí? Versículo 2 dice: después dio a luz a su hermano Abel, el cual fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Labrador de la tierra. Hermanos, no quiero que nadie me malinterprete lo que voy a decir ahora. Pero el labrar la tierra era un oficio específicamente maldito versículos atrás. Sé que es habitual en las predicaciones apelar a la caída, apelar a lo que ahí ocurre, y es cierto, pero aquí pensad que estamos yendo inmediatamente al capítulo anterior. En el capítulo anterior, la tierra había sido específicamente maldita. Fijaos lo que dice Dios al hombre. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás de las plantas del campo, y con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así que, aunque es verdad, por extensión, todo el trabajo fue truncado, ahora el trabajo ya no es algo que era bueno, ahora ya no es algo tan agradable, pero específicamente el trabajo que se maldice en Génesis 3 es el de labrar la tierra. Y ahora fijaos cómo se nos describe que Caín era el labrador de la tierra, un oficio propio de esta nueva condición de un mundo caído. Mientras tanto, su hermano Abel era pastor de ovejas, y ejercer mayordomía sobre los animales ya era un oficio del Edén. Porque no sé si lo sabéis, pero tú le pones nombre a lo que es tuyo, ¿verdad? No le pones nombre a mi gato le pongo nombre yo. ¿Sí? Por eso se llama Spurgeon. No le pones nombre a mi hija, ¿verdad? A mi hija le ponemos el nombre mi esposa y yo, ¿no? Le pones nombre a lo que es tuyo. Adán y Eva tenían la labor de poner nombre a los animales porque ellos ejercían mayordomía sobre los animales. Pastorear ovejas es un trabajo propio del Edén. Y en las vidas de estos dos hermanos, en sus oficios, ya se refleja qué corazón tenía el uno y el otro. Uno trabajaba anhelando volver al lugar de donde habían salido sus padres. El otro se conformaba al trabajo maldito de esta tierra. Y no tengo nada en contra de la agricultura, no saquéis esto de contexto, ni si tienes un ecohuerto, si eres de ciudad, tampoco tengo nada en contra. Pero fijaos en este detalle, pocas líneas después de que se maldiga este oficio, Caín se nos describe que lo hacía. Así que esto trae una reflexión a nosotros en respecto al trabajo, ¿verdad? ¿En qué trabajas y para qué trabajas? ¿Por qué trabajas? ¿Para hacerte un nombre en esta tierra? ¿Para prosperar aquí, en este mundo? En este mundo que es polvo, y del polvo donde fuiste tomado volverás. ¿Para triunfar aquí trabajas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Para la gloria de Dios? ¿Trabajas y vives intentando ser fiel a tu Señor en el trabajo en esta tierra que te ha tocado vivir? ¿Anhelando volver al Edén? Anhelando estar en aquel sitio, en la presencia de Dios, aferrado a las promesas de Dios. ¿Trabajas para eso? ¿O trabajas por hacer tu nombre aquí? Tu trabajo, tu ocupación, en lo que dedicas la mayor parte del tiempo, habla mucho del estado de tu corazón. La vida de Caín hablaba mucho del estado de su corazón. Tú y yo, al igual que Caín, nos ha tocado vivir al este del Edén. ¿Sí? ¿Recordáis que cuando Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados al oriente del Edén? Y después de esta historia, cuando Caín
es vuelto a ser expulsado, es expulsado a la tierra de Nod, al oriente del Edén. De la misma forma, el tabernáculo que representaba el Edén, representaba el sitio donde Dios se manifestaba de una forma especial, tenía una puerta que daba al oriente, que daba al este. Y el templo de Salomón también tenía una puerta que daba al este. Por eso nuestro Señor murió en una colina que estaba justo enfrente de la puerta del templo, porque murió fuera de la presencia de Dios, murió como un maldito, murió al este del Edén, donde tú y yo vivimos, al este del Edén. Tú y yo vivimos al este del Edén, igual que Caín, igual que Abel. La pregunta es, ¿qué desea tu corazón? ¿Quedarse en este sitio de maldición, triunfar aquí, o volver a la presencia de Dios? Volver a la comunión con el Señor. Debemos trabajar y vivir coram Deo, con un corazón delante de Dios, deseando una mejor vida, deseando que se cumplan y que lleguen ya sus promesas, para gozar y vivir siempre más con Él. En segundo lugar, vamos a ver en la ofrenda de Caín el corazón de Caín. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En alguna ocasión he escuchado decir, y esto tal vez lo habréis escuchado vosotros, que el problema aquí es que mientras Abel ofrece un cordero, que es lo que Dios había pedido para perdón de los pecados, sacrificar un cordero, Caín trae del fruto de la tierra, trae lo que le da la gana. ¿Sí? ¿Habéis escuchado este argumento alguna vez? Que el problema estaba en la ofrenda que cada uno traía. Bueno, en primer lugar, hay que decir que esto es un argumento anacrónico. ¿Sí? Anacrónico, está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque llegados en este momento de la revelación, el Señor había establecido la ley levítica y no tenemos conocimiento de qué había pedido el Señor que se le ofrendara y qué no. Así que en primer lugar es un argumento fuera de tiempo. En segundo lugar es un argumento mal informado, porque sí que habían en la ley de Moisés ofrendas de fruto de la tierra, de hortalizas, y normalmente eran las ofrendas que tenían que ver con ofrendas de paz, ¿sí? De gratitud al Señor. Así que no se trata de la ofrenda. Si nos fijamos bien en lo que dice el texto, dice que Jehová miró con agrado a Abel y a su ofrenda, y no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. El problema no estaba en la ofrenda en sí, el problema estaba en el ofrendador. Estaba en el corazón del que ofrendaba. Y aunque no se nos da mucho detalle de por qué el corazón de Caín estaba mal con el Señor, sí que podemos ver, y por el contraste, que fue una ofrenda carente de fe. El autor de Hebreos exalta a Abel y a su ofrenda como una ofrenda hecha con fe. Una ofrenda que creía en Dios, que creía en su palabra y que creía que lo que Él decía y lo que Él pedía no solo era verdad, era bueno. Hermano o amigo, tú puedes estar aquí pensando que Dios existe. ¿Sí? Tiene que existir. Y tú puedes terminar tu oración diciendo, hágase tu voluntad. ¿Pero por qué dices esto? ¿Te resignas a la existencia de Dios? ¿Te resignas a que al final se va a hacer la voluntad de Dios? ¿O dices, hágase tu voluntad porque tu voluntad es buena, porque tu voluntad es mejor que la mía? No porque yo me resigno a tu voluntad, sino porque, Señor, hágase tu voluntad porque es lo mejor para mi vida. Yo no creo que Caín tuviera ningún tipo de problema de creencia o de ateísmo, de que Dios no existe. Todo lo contrario. Caín tenía una certeza segura de que Dios existía. Caín oía la voz de Dios, así que Caín sabía perfectamente lo que Dios había dicho. El problema de Caín es que no creía que fuera bueno. Desconfiaba de la palabra de Dios. Hermanos, aunque la fe es un don de Dios,
Y sabemos que somos salvos por gracia. No podemos tenerlo en poco. El justo por la fe vivirá. Y esto significa que por la fe, ejerciendo el don de la fe, nos adueñamos de las promesas de Dios, creemos en las promesas de Dios y sabemos que es lo mejor, lo que Dios dice para nuestra vida. Nos aferramos a eso, haciendo ejercicio de nuestra fe. La fe es más que una creencia en que algo existe. La fe es más que una creencia en que esto es palabra de Dios. Es la creencia de que si esto es la palabra de Dios, y así lo es la convicción de que es lo mejor, aun cuando todas las evidencias que el mundo me muestre sean contrarias a lo que esto dice. Desde el punto de vista de la historia de la redención, tiene sentido que el Señor haya decidido que el primer fruto que dan los que van a ser redimidos sean que crean en Él. Así como Adán y Eva entraron en esta condición de este mundo apartado de la presencia de Dios por no creer en Dios, el Señor ha decidido que la manera en la que va a restaurar a su pueblo, a aquellos que van a ir de vuelta al Edén, sea que crean en Él. Y creer en Él es mucho más que creer que existe. Es creer que es bueno, todopoderoso y todo bondadoso. En tercer lugar, vamos a ver cuál fue el semblante de Caín. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Mira, hay personas que cuando les confrontas con el pecado, decae su semblante. Podría poner muchos ejemplos, pero voy a poner este. Hay muchas personas que cuando les digo que la piratería es robar, decae su semblante. ¿Sí? Cuando decae su semblante, te dicen algo así como, bueno, esto hay que matizarlo, ¿eh? Esto hay que... No me gusta que me digas esto, eres un legalista, en el fondo están pensando. Pero, hermanos, yo no quiero traer aquí un mensaje legalista, ni mucho menos. Yo he venido aquí a predicar el Evangelio. No sería mi intención traer un mensaje legalista, pero es algo tan evidente que la piratería es robar, que yo no puedo decir otra cosa. Y cuando se lo compartes a otros hermanos, su semblante decae, porque están diciendo dos cosas. Me da igual que sea pecado y no me pienso arrepentir. Me da igual que sea pecado, me da igual estar atentando contra Dios, contra su gloria, contra su honor, y no me pienso arrepentir. Y eso es exactamente lo que estaba diciendo aquí Caín, cuando decayó su semblante, cuando le cambió la cara. Me da igual que no te guste mi ofrenda, encima que te traiga una ofrenda. No te gusta. Me da igual y no me pienso arrepentir. Hermanos, tenemos que valorar el pecado a nivel de nuestro corazón. Cuando tenemos la costumbre de valorar nuestro pecado simplemente al nivel de nuestros hechos, valoramos que nuestros hechos igual son buenos. Caín, al fin y al cabo, había hecho una ofrenda. Con el corazón incorrecto, sí, pero había hecho una ofrenda. Cuando nosotros nos acostumbramos a examinar nuestra vida al nivel de la superficie, al nivel de lo que hacemos, simplemente, sin ver lo que hay detrás, la motivación con la que hacemos las cosas, podemos caer en este estado de no me digas lo que tengo que hacer, yo ya lo estoy haciendo bien. Fue un hombre necio. Fijaos lo que dice Isaías. Isaías 3:9 dice: la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Cuando alguien te confronta con el pecado y decae tu semblante y te molesta que te confronte con el pecado, en vez de agradecerlo, en vez de darte cuenta, en vez de tener un corazón humilde y decir, es cierto, hay pecado en mi corazón, me tengo que arrepentir, esto no está bien en mi corazón. Cuando haces esto, amontonas pecado sobre ti. Ya estabas pecando y agravas tu pecado.
En cuarto lugar, vamos a ver cuál fue la sordera de Caín. Gracias. La sordera de Caín. Dice versículos 6 al 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El Señor, con un corazón pastoral, se acerca a Caín, ese Caín rebelde, ese Caín pecador, y va a advertirle de su pecado, va a advertirle de lo que va a pasar con él y con su pecado. Va a decirle, Caín, ten cuidado, estás pecando, tienes un corazón rebelde, tienes un corazón contrario al mío, pero fíjate lo que va a pasar, Caín. Si hicieres el bien, serás enaltecido, pero si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta, el pecado está a la vuelta de la esquina. Ese pecado te desea, ese pecado te quiere codiciar, te quiere dominar, te quiere controlar. A ti será su deseo, él te desea. ¿Sí? Pero no te equivoques, Caín. Cuando ese pecado haya conquistado tu alma, cuando haya conquistado todo tu corazón, tú no vas a ser víctima del pecado, tú vas a ser señor de ese pecado. Tú vas a ser culpable del pecado de tu corazón. Tú te enseñorearás de él. Así que el pecado, como un ente, viene y te quiere seducir, te quiere atrapar, quiere ocupar y quiere gobernar tu vida. Pero cuando gobierna tu vida, eres tú el culpable. No vas a decir, no, es que yo soy víctima del pecado. No, tú eres culpable de pecado. Caín, estás en terrible peligro. Te voy a pedir cuentas a ti de tu pecado. Te voy a llamar a ti a cuentas. En definitiva, te voy a condenar a ti si no te arrepientes. Hermanos, Caín ya había decidido su camino. Y es algo muy curioso, porque antes de que existiera el homicidio en la tierra, Caín ya tenía un corazón homicida. Antes de que existiera el homicidio en la tierra, antes de que hubiera habido ningún muerto, Caín ya tenía un corazón homicida. Vamos a recapitular un poco en este punto cómo las cosas que hemos dicho de Caín, ¿sí? Caín llevaba una vida centrada en este mundo. Caín se acerca al Señor para ofrendarle con un corazón incorrecto. Caín se enfada contra Dios y contra su hermano Abel cuando Dios le manifiesta su pecado. Caín hace oídos sordos a la voz de Dios cuando éste le llama al arrepentimiento. Y después de todo esto, después de toda esta trayectoria, lo que vamos a leer ahora era lo inevitable. Y dice, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El mensaje en esta mañana, hermano, es que no hay hechos brutos. Los pecados más visibles, más horripilantes de tu vida, no se cosecharon en un día. Se estuvieron gestando en tu corazón durante tiempo y no te quisiste arrepentir. Y el punto en esta mañana es que los pecados que vas a cometer mañana, pasado y el otro, aquellos pecados que te avergüenzas, aquellos pecados que piensas que no puedes llegar a cometer, esos pecados se pueden estar gestando hoy en tu corazón por no querer arrepentirte. ¿Qué pecado cometerás mañana del cual no te estás arrepintiendo hoy? El Señor hoy sale a tu encuentro y te dice, arrepiéntete. El pecado te quiere seducir. El pecado te quiere hacer su esclavo. No le des ocasión al pecado, o él va a gobernar tu vida. También decíamos al principio de esta predicación que esta es la historia de dos simientes enfrentadas desde el principio. La pregunta es, ¿por qué mató Caín a Abel?
Y Juan en su primera carta nos responde lo siguiente, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Cuando vivimos en esta vida que ya hemos dicho que es al este del Edén, ¿verdad? Cuando vivimos en esta vida de maldición, nos vamos a encontrar con un mundo opositor, un mundo que nos desprecia a nosotros y todo lo que representamos. En primer lugar, no porque nos odie a nosotros, en primer lugar porque es un mundo enemigo de Dios. Así que lo que va a pasar en este mundo es que te van a odiar por tus buenas obras. En la medida en la que tú quieras ser justo, en la medida en la que tú quieras ser fiel al Señor, en la medida en la que tú quieras ser obediente a la palabra, este mundo te va a aborrecer. Sí, te acusarán de tus defectos, te acusarán de tus pecados, que los tienes, te acusarán de lo malo, pero en el fondo te odian o te van a odiar por ser justo, por representar a Dios, por representar a lo que Él representa. Somos pésimos representantes de Dios, eso ya lo sé. ¿Hay motivos para que la gente se enfade con nosotros? Por supuesto que sí. Pero si habéis escuchado este argumento de que la iglesia está llena de hipócritas, habría que decir que es cierto, pero no está más llena de hipócritas que el mundo. La pregunta es, ¿por qué a las personas les molesta tanto la hipocresía en la iglesia? Pues es el pretexto. Las personas no te van a aborrecer por tus defectos, que los tienes, te los van a echar en cara, no te los van a perdonar ni uno, puede ser. Las personas te van a aborrecer en la medida en la que tú seas y quieras ser fiel al Señor y a su palabra. Esta es la historia de dos simientes enfrentadas, desde el principio hasta el día de hoy. Por otro lado, vamos a considerar, si os parece, y ya este es el último punto, la vida de Abel. ¿Sí? Y dijo Jehová a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Aquí podría haber hecho otro punto, pero por amor al tiempo no, me lo he saltado. La desfachatez de Caín. Podría haber sido otro punto. Pero creo que ya hemos comentado demasiado de Caín. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de mi hermano, de tu hermano, clama a mí desde la tierra. Vamos a recapitular quién era Abel y la vida de Abel. Abel era pastor de ovejas. Él anhelaba la vida en el Edén, en presencia de Dios, el compartir la fe de sus padres, de volver a gozar la plena comunión con Dios, de volver al perfecto orden creacional, y su oficio así lo refleja. Por la fe, dice Hebreos, ofrendó una mejor ofrenda que la de su hermano. Él estaba aferrado a las promesas de Dios. Él sabía que solo Dios era el soberano, el dueño de cuanto existe, y su ofrenda así lo refleja. Fue el primer mártir. No solo fue víctima del primer asesinato de la historia, sino que fue víctima de su hermano por ser justo, porque sus obras eran buenas. Por la fe, Abel halló buen testimonio delante de Dios, dice el autor de Hebreos. Y por la fe, aún muerto, la sangre de Abel aún clama por justicia delante de Dios. Qué expresión esta, ¿verdad? La voz de su sangre clama al cielo desde la tierra. La gente dice, si realmente hay un Dios bueno y justo, ¿por qué existen las guerras y las injusticias en el mundo? Dios dice, la sangre de los justos clama a mí desde la tierra. Él promete hacer justicia. Él dice que la venganza es suya.
Leemos en Apocalipsis lo siguiente. Acompañadme a Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Nos hemos ido al otro extremo de la Biblia, hemos pasado de Génesis a Apocalipsis, pero no hemos cambiado de hilo conductor, ¿eh? Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. El Señor, de momento, no está vengando la causa de su pueblo, es verdad. Pero el mensaje en esta mañana, cuando sufras opresión, persecución, por intentar ser fiel a la palabra de Dios, fiel como lo intentó ser Abel y fue víctima de su hermano, el mensaje es: espera un poco de tiempo. Es cuestión de tiempo que Dios ponga las cosas en su sitio. Es cuestión de tiempo. Él va a satisfacer toda justicia. Ahora fijaos, si leemos un poquito más adelante en Apocalipsis 8, del 3 al 5, Apocalipsis tiene una estructura a veces circular. El mensaje es como si se volviera a repetir, lo único que cambian son las imágenes, ¿sí? Son otras imágenes, pero es el mismo mensaje, cada vez con más detalles o con algunas diferencias. Pero fijaos en cómo este mensaje es paralelo al que acabamos de leer. Dice, otro ángel vino, Apocalipsis 8 a partir del 3, dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Muy bien, vamos a explicar brevemente este texto. Creo que necesita más explicación que el otro. Tenemos otro ángel. Hasta ahora en el capítulo 8 se nos ha hablado de 7 ángeles que van a hacer no sé qué con 7 trompetas, pero aquí tenemos otro ángel. Entonces este ángel tenía un incensario en la mano. ¿Quién tenía un incensario en la mano en el Antiguo Testamento? El sumo sacerdote, cuando iba a entrar en la presencia de Dios. Así que hay un sumo sacerdote celestial que va a entrar en la presencia de Dios con el incienso. ¿Y qué hay en el incienso? ¿Cuál es el olor grato delante de Jehová? Las oraciones de los santos. Pero resulta que estas oraciones de los santos parece que no son suficientes. No son suficientemente agradables. Entonces, este sumo sacerdote dice que tiene incienso, ¿sí? Y este colma el incensario de su incienso. Y entonces el humo de la mano del ángel sube a la presencia de Jehová. Este es Cristo Jesús. Su justicia, su injusticia y su clamor es el que sube a la presencia del Padre. Es el que llega al Padre como olor fragante y hace que después venga el juicio. Y que nuestra justicia sea completa. Es Él el que intercede por nosotros. Es Él el que intercede por su pueblo. La buena noticia en esta mañana es que hay un mejor Abel. Un Abel que fue el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Un mejor Abel que vino a ofrecer un mejor cordero que el de Abel, él mismo, en propiciación por nuestros pecados. Un mejor Abel que fue asesinado siendo justo y por ser justo.
Un mejor Abel, el cual es la verdadera simiente de la mujer, que vino al mundo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer, que era vencer al mundo. Un mejor Abel, cuya sangre habla mejor que la de Abel, dice Hebreos 12, 24. Su sangre habla por nosotros. Su sangre es la que intercede delante del Padre. Su sangre es la que pide justicia y redención para los santos. Y su sangre es la que habla y dice: son míos, los he comprado y nadie los arrebatará de mi mano. Esa es la sangre de nuestro Señor. Ese es el olor grato delante de Jehová, suficiente para mover la mano de Jehová. Para sustituir allá donde nosotros no llegábamos. Para completar donde nuestro clamor de justicia no era suficiente. Cristo Jesús se hizo uno de nosotros, se hizo un Abel, y en representación nuestra venció y pisó la cabeza de la serpiente e intercede por nosotros. Hermano, Cristo hoy sale a tu encuentro para advertirte que te arrepientas de tu pecado. Cristo sale a tu encuentro para decirte que si eres de la simiente de la serpiente todavía, que vengas a su simiente a ser un hijo adoptivo por medio de la fe. Que creas en Él, en su palabra y en sus promesas, y serás salvo. Él te llama a perseverar y a ser fiel en este mundo hostil, en este mundo donde vas a tener aflicción. El Señor te promete que vas a tener aflicción, pero te dice: tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Él promete consolarte. Promete suplir allá donde tu justicia no llega. Él te invita a que creas en Él y a que mores con Él en el paraíso por largos días. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu obra completa en la cruz del Calvario, por tu obra intercesora delante del Padre, que perfecciona nuestras oraciones, Señor, que son incompletas, que perfecciona nuestro clamor de justicia, que no es suficiente. Pero el tuyo sí lo es, oh Señor. Y estamos muy agradecidos que tú te hicieras uno de nosotros para ser el representante de todos nosotros, de que en ti hallemos la vida, Señor. Señor, te pedimos que tú nos redimas y que tú nos perdones y nos libres de todos los pecados que hay en nuestro corazón, Señor. Queremos ser un pueblo santo, un pueblo que te agrade, un pueblo que te busque, un pueblo ferviente, un pueblo sediento por estar en tu presencia, un pueblo que busque hoy tu reino y tu justicia en este mundo perverso, en este mundo caído. Señor, también te pedimos misericordia para aquellos que todavía no han creído en ti, Señor. Te pedimos que tú salves a muchos en la ciudad de Barcelona, que los traigas al conocimiento de tu gracia y de tu gloria, Señor. Que los traigas al conocimiento de tu verdad revelada en tu palabra, Señor. Ten misericordia de Barcelona, ten misericordia de España, ten misericordia de este mundo que vive en tinieblas y no te conoce. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.